Bienvenidos, buenas tardes. Se abre la sesión pública para la presentación del libro La Armada y la vacuna en ultramar, una historia olvidada, 1801-1804, cuyo autor es el académico correspondiente, ilustrísimo señor don Antonio Pérez Pérez. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Francisco Doña Nieves, académico de número y bibliotecario, para presentar al autor. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, señoras, señores, muchas gracias a todos por estar hoy aquí en este acto en que se va a presentar el libro, un libro más, porque no es el primero, de el ilustrísimo señor Antonio Pérez Pérez. Yo no voy a hablar del libro, de eso no va a hablar el autor, que es quien mejor lo conoce. Yo voy a hablar un poquito de Antonio, poco. Y para muchas de las personas que están aquí, creo que no voy a decir nada que no conozcan, pero me siento en la obligación de hacerlo, porque es un honor para mí estar aquí junto a mi amigo Antonio Pérez. El doctor Antonio Pérez Pérez es licenciado y doctor en medicina por la Universidad de Cádiz, especialista en anestesiología, reanimación y terapia del dolor. Hizo su especialidad en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y allí ha trabajado durante muchísimos años. Allí empezó ya con su actividad docente como tutor de residentes y como coordinador también en parte del servicio de anestesia. Pero durante todo el tiempo, durante bastante tiempo, sin abandonar nunca la clínica, su especialidad, Antonio ya empezó a interesarse por una faceta que es la historia de la medicina, en la que ha ido evolucionando también durante todos estos años. En su actividad laboral no quiero dejar de mencionar que ha sido profesor también y sigue siendo colaborador honorario de la Cátedra de Historia de la Medicina, impartiendo clases en medicina, en enfermería y en fisioterapia, habiendo dirigido varios proyectos de investigación, varios trabajos de los alumnos y siempre, yo creo que quitándole tiempo al tiempo, y alguna persona aquí lo sabrá más que nadie, Antonio ha estado trabajando en historia de la medicina. Dentro de sus múltiples publicaciones, porque él tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales, 20, en congresos nacionales e internacionales también ha presentado 72 ponencias o comunicaciones, en cursos y seminarios entre 30 a 40, la asistencia a congresos. Yo me voy a centrar fundamentalmente en la parte de historia de la medicina porque es la que nos trae aquí por el libro que Antonio presenta hoy. Entre sus publicaciones en historia de la medicina tengo que nombrar 4 libros ya. El primero fue Juan Miquel y Salazar, 1792-1866, puertorrealeño y pionero de la medicina chilena, que fue publicado por Forum en el año 2009. Este libro lo publicó Antonio junto con nuestro compañero también ilustrísimo señor académico don Carlos Márquez Espinosa, y aquí empezaron ellos. Yo creo, estoy seguro que por la faceta de anestesista
que tuvo también Juan Miquel, además de ser portugueño y demás. También ha publicado Antonio Pérez La medicina en la época de las Cortes de Cádiz. Este fue en Publicaciones del Sur. Posteriormente, su tercer libro fue Antonio de Gracia y Álvarez, 1815-1872, gaditano y pionero de la nefrología en España. Este libro parte de su inmensa tesis doctoral, una tesis doctoral que estuvo realizando entre los años 2011 y 2018. La tesis, que se titulaba Influencia de Antonio de Gracia y Álvarez, 1815-1872, en la transformación de la medicina española del siglo XIX, estudio biobibliográfico, fue dirigida por el secretario de la Academia, don Juan Rafael Cabrera Alfonso, y codirigida por el doctor Carlos Márquez Espinós, también aquí. Luego, la siguiente publicación, que fue el año pasado, en 2021, y en este caso por la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa del Gobierno de España, es el libro que hoy nos ha traído hasta aquí. La Armada y la vacuna en ultramar, una historia olvidada, 1801-1804. Pero aún hay un libro más, Agustín Eusebio Fabré y Almeraz, 1743-1820, cirujano de la Armada de España y pionero de la medicina argentina, también publicada por el Ministerio de Defensa en este año en que nos encontramos, en el año 2022. Es decir, que Antonio ha cogido la carrerilla y no para. Poquito a poco, ahí va saliendo el fruto de lo que es su investigación. Se me había olvidado decir que es académico correspondiente de esta academia, académico de premio, y nada menos que ha ganado 4 premios de la academia. El que tiene el nombre de nuestro recordado en memoria del profesor Antonio Orozco Coaviva, y también el premio Cádiz. Pero no quiero extenderme mucho más y solamente voy a decir lo que yo personalmente considero que son algunas de las cualidades, de las características del doctor Antonio Pérez, que a mí más me sorprenden, me llama la atención, pero al mismo tiempo me explican esta cantidad de publicaciones que he mencionado. Por una parte, Antonio se ha hecho un experto en la navegación por Internet. Yo diría que el buceo, más que la navegación, porque llega a profundidades donde otros no somos capaces de llegar y es capaz de encontrar en las bibliotecas digitales un material que luego él sabe darle su sentido y su aplicación. Pero las características de verdad que yo destacaría fundamentalmente son, en primer lugar, la perseverancia. Antonio empieza un trabajo y sigue, y sigue, y sigue. Estaba acordándome de un anuncio, pero no. Hasta que completa. Ya quisiera yo hacer eso, que empiezo 20.000 cosas y no acabo ninguna. Y Antonio tiene otra gran cualidad, que es la minuciosidad. Él estudia cada tema en detalle, con una profundidad absoluta. Y todo lo que escribe está verificado. No se puede decir que se haya inventado nada y ha comprobado que es cierto lo que ha dicho. Así que no me extiendo más, solamente quiero darle las gracias a la Academia, a la Junta Directiva, por permitirme estar aquí después de mucho tiempo, de casi un año sabático que llevo fuera. Quiero darle las gracias especialmente al profesor Cabrera, que él, que nos conoce bien a los dos, fue quien me pidió que viniera con Antonio, porque Antonio y yo
desde hace ya unos años hemos ido forjando una amistad, que es lo que hace que yo esté aquí hoy. Y nada más, que él nos hable del libro. Ya, muchas gracias a todos ustedes. Tiene la palabra a continuación, muchas gracias, doctor Doña. Tiene la palabra a continuación el ilustrísimo señor don Antonio Pérez Pérez, académico correspondiente y especialista en anestesiología y reanimación, para la presentación del libro. Bueno, en primer lugar, permítame que agradezca al doctor Paco Doña la presentación totalmente inmerecida que me ha dedicado. También, antes de comenzar, quiero dejar constancia en la academia que sin duda ninguno de estos trabajos a los que se ha referido el doctor Doña hubieran sido posibles sin la formación previa que recibí tanto por parte del doctor Márquez como por parte del doctor Cabrera. Dicho esto, voy a empezar a hacer la presentación del libro que nos ha traído a todos hasta aquí. Con la venia, señor presidente, sí. Académicos, compañeros, amigos, señoras y señores, hoy tengo el honor y el placer de estar aquí para presentarles el libro titulado La Armada y la Vacuna en Ultramar, una historia olvidada, 1801-1804, publicado por el Ministerio de Defensa en el año 2021. Libro que es fruto del trabajo de investigación que presenté ante esta Real Academia en el curso académico 2019 y que fue acreedor esa misma anualidad al premio In Memoriam Profesor Orozco Acquaviva, trabajo que, por cierto, expuse ya ante todos ustedes el día 20 de octubre del 2020, hace hoy poco más de 2 años. No sin cierta polémica, ya que, como preconicé, creo que acertadamente en el lema que le acompañó, si dices las verdades, pierdes las amistades. Sentencia, a mi juicio, acertada, ya que con esta memoria, a mi criterio, rompí definitivamente con los esquemas preexistentes que hasta ese momento nos aclaraban cómo se produjo la introducción de la vacuna contra la viruela en la España ultramarina. Hechos que he intentado exponer en los 10 capítulos que componen este libro, además de una introducción, un epílogo y la bibliografía correspondiente, que componen en conjunto un tomo de 238 páginas, que, por cierto, pueden adquirir por un muy módico precio en la página web de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa del Gobierno de España. Entrando en el tema que nos ha traído hasta aquí, quiero, en primer lugar, aclarar que la ruptura que supone este libro con el oficialismo histórico en cuanto a la introducción de la vacuna contra la viruela en la España ultramarina no dejará sin duda indiferente a nadie interesado en el estudio de la historia de la medicina. Incluso sé que no dejará de suscitar, como ocurrió en esta academia, cierta polémica. Asunto este último que, a decir verdad, a nivel personal no me preocupa especialmente, ya que amo la historia como ciencia que busca el conocimiento objetivo del pasado y, por tanto, la búsqueda de la verdad histórica como hecho contrastado en las fuentes y, consiguientemente, irrefutable, no debería inquietar ni alarmar a nadie, aunque sea parte de lo escrito y admitido hasta ahora en las páginas oficiales de nuestros anales históricos. Dicho esto, como saben, sin duda, a lo largo de nuestra historia,
la humanidad se ha visto sacudida por violentas y mortíferas epidemias, como la que aún nos afecta y las que sin duda están por venir. Sin embargo, de todas ellas ninguna ha sido tan cruel y destructora en nuestro devenir, al menos hasta el momento, como la bautizada como el ángel de la muerte, una enfermedad eruptiva grave producida por un virus de la familia Pox que cursaba con una mortalidad de entre el 30 y el 60%, transmitiéndose en forma epidémica de persona a persona sin respetar climas, hábitos, edades, razas, sexos o clases sociales, y que además dejaba secuelas permanentes en la mayor parte de los supervivientes. Me refiero, como suponen, a la viruela, que causó más de 300 millones de muertos desde su debut en las poblaciones agroganaderas mesolíticas africanas ya por el año 10.000 a.C. hasta su erradicación definitiva en 1980, una patología terrible ante la que ciertamente los supervivientes quedaban inmunizados, pero en no pocas ocasiones, y como ya he señalado, a costa de importantes secuelas estéticas o afecciones oculares que eran motivo de ceguera e invalidez permanente. Afortunadamente, como también saben, este desolador paisaje epidemiológico motivado por la viruela cambió radicalmente a partir de 1796 gracias a las experiencias efectuadas en Gran Bretaña por Edward Anthony Jenner, las cuales daría a conocer al mundo en su famosa publicación de 1798. Tras el hallazgo de Jenner en nuestro país, las vacunaciones comenzaron relativamente pronto, concretamente desde el 3 de diciembre de 1800, de manos de Francisco Piguyén y Verdacer, generalizándose en los meses siguientes por toda la geografía peninsular. Penetración precoz del fluido vacinal en España, probablemente favorecida por el hecho de que la viruela también afectó en forma traumática a la dinastía borbónica española y que explica la presurosa Real Orden de 6 de junio de 1803, firmada por Carlos IV, merced a la cual se puso en marcha la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna a fin de llevar tan útil remedio desde nuestro territorio a todas nuestras posesiones de ultramar. En definitiva, todo un hito histórico, ya que corresponde a la primera campaña de vacunación realizada a nivel global y, por tanto, a la primera iniciativa tomada a nivel mundial para acabar con una patología contagiosa, la cual fue además financiada por la corona española y encabezada, como igualmente conocen, por el facultativo alicantino Francisco Javier de Balmis y Berenguer. A partir de aquí, antes de proseguir, me gustaría hacerle a todos ustedes la siguiente pregunta. ¿Alguno cree realmente que esta versión oficialista acerca de la llegada de la vacuna contra la viruela a nuestros territorios de ultramar corresponde a toda la verdad? Es decir, ¿alguien piensa realmente que a pesar de la elevadísima morbimortalidad de la viruela en América y otros territorios ultramarinos, mayor aún que en Europa, los médicos y cirujanos españoles destinados a los mismos quedaron impávidos ante la solución definitiva, el remedio de Jenner? O dicho en otros términos, ¿esperaron por 5 años a la decisión monárquica española que se plasmó, como hemos visto, en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, sin tomar ninguna iniciativa propia y previa a la misma para su consecución? Estas y otras cuestiones son las que hemos intentado dilucidar en este libro que nos ocupa y que paso a presentarles en forma muy escueta a continuación. Como es conocido, los expedicionarios al mando de Balmis y a bordo de la corbeta María Pita partieron del puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 para hacer una primera escala en Santa Cruz de Tenerife, donde permanecieron llevando a cabo su misión vacunadora desde el 9 de diciembre de ese mismo año hasta el 6 de enero de 1804. Tras concluir su labor inmunizadora en territorio canario, pusieron rumbo a San Juan de Puerto Rico, donde arribarían el 9 de febrero de esa última anualidad, encontrándose a su llegada
y ante la incredulidad de Balmy y del resto de los expedicionarios, con el hecho de que la vacuna contra la viruela ya había sido introducida en ese territorio insular americano por un cirujano llamado Francisco Oller y Ferrer, antiguo alumno del Real Colegio de Cirugía de Barcelona, donde concluyó sus estudios en 1778 bajo la dirección de Pedro Virgili y Lorenzo Roland, doctorándose 20 años más tarde en cirugía médica en el Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz. Pero siguiéndonos al tema que nos ocupa, podemos decir que Oller, enterado de la existencia de la vacuna y de su introducción en la próxima isla danesa de Saint Tomás, la solicitó con urgencia al doctor Alexandre Mondejer, que a finales de 1803 se la remitió en 2 ocasiones, obteniendo este cirujano español el resultado apetecido por las muestras remitidas en el último envío del 28 de noviembre de aquel mismo año, es decir, antes del desembarco de la expedición de Balmy en el puerto boricua. Consecuentemente, podemos afirmar ya en principio que verdaderamente corresponde a este cirujano discípulo de Pedro Virgili el papel protagonista en la introducción de la vacuna contra la viruela en la América española. Razones que explican además el porqué de la pronta partida de Balmy de Puerto Rico, tan solo 4 semanas después de su arribo, y obviamente sin haber podido llevar a cabo su misión inmunizadora en este territorio, poniendo rumbo a Puerto Cabello, ya en la Capitanía General de Venezuela, donde, como es conocido, resolvió dividir la expedición en 3 partidas. Una primera, a cargo de Salvani, que debía permanecer en Puerto Cabello a bordo de la María Pita, ejerciendo allí su labor vacunadora, para una vez concluida esta, dirigirse a Caracas y reunirse con el resto de los expedicionarios. Una segunda a cargo de Grajales, que por vía marítima a bordo del navío Rambly debía alcanzar Caracas pasando previamente por La Guaira. Y finalmente la última a su cargo, que por vía terrestre también salió en dirección a la capital venezolana, aunque pasando previamente por Maracay. En esta forma, una vez reunidas esas 3 partidas en la susodicha localidad caraqueña, comenzaron su labor vacunadora y además, según la versión oficial, instalaron en la misma la primera Junta Central de la Vacuna en América. Con ello, la historia oficial nuevamente obvia la labor pionera desempeñada en este otro territorio de las Américas en cuanto a la introducción de la vacuna contra la viruela por un cirujano llamado Alonso Ruiz Moreno, cirujano de la Armada, discípulo del Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, y que además fue el primero en llevar el fluido vacuno desde la península a América, exactamente en 1802, desde Jerez de la Frontera a territorio venezolano. Luego también podemos afirmar que realmente la primera linfa vacinal llegada desde la península a la España americana no fue la procedente de La Coruña, como afirma la historia oficial, sino esta otra llevada desde Cádiz. Ciertamente, aquellas primeras muestras peninsulares de fluido vacuno llegadas a la España ultramarina desde Jerez de la Frontera acabaron fracasando en su cometido inmunizador debido a las inadecuadas condiciones de preservación de las mismas durante la travesía marítima. Sin embargo, no por ello, este cirujano de la Armada cejó en su empeño preventivo, consiguiendo antes de la llegada de Balmy a Venezuela muestras de fluido varioloso procedentes de Puerto Rico que le remitió Francisco Oller y con las que Ruiz Moreno comenzó las vacunaciones en Cumaná y desde donde las extendió a otros muchos puntos de esta Capitanía General. Por tanto, también podemos aseverar que indudablemente corresponde a este antiguo colegial de Cádiz el honor de ser el verdadero introductor de la vacuna contra la viruela en Venezuela, tal como reconocen, por cierto, los propios anales histórico-médicos de ese país hermano. Siguiendo con el hilo de nuestra historia, podemos decir que Balmy, antes de su salida del puerto de La Guaira, dispuso a fin de diversificar los esfuerzos y propagar más rápidamente la vacuna por América, dividir la expedición en 2 partidas. Una a su cargo, que a bordo de la María Pita partió con dirección a La Habana, y
la otra al mando de Salvani, que a bordo del bergantín San Luis salió con dirección a Cartagena de Indias. Analicemos las trayectorias de ambas partidas. Balmis desembarcó en el puerto de La Habana el 26 de mayo de 1804 para toparse una vez más con la dura realidad que no era otra que la vacuna también estaba introducida en este territorio español de ultramar a partir de muestras obtenidas desde Puerto Rico, exactamente desde el 12 de febrero de aquella misma anualidad por Tomás Romay y Bernardo Cózar. Este último igualmente es alumno también del Real Colegio de Cirugía de Cádiz. Argumentos que llevaron del mismo modo a Balmis a abandonar pronto esta capitanía general, levando velas en dirección al puerto de Sisal, en la península del Yucatán, enclavada, como saben, en el Virreinato de la Nueva España. Puerto donde arribó a finales de junio para nuevo disgusto, ya que la vacuna también había sido introducida en estas tierras por el cirujano de la Armada Miguel José Monzón y Farnet. Tras esta nueva decisión, Balmis partió rumbo a la ciudad de Mérida, que alcanzaría 4 días más tarde, para una vez más constatar que la citada población emeritense ya había sido vacunada por el susodicho cirujano de Corcas. A pesar de todo, Balmis decidió permanecer en esta localidad yucateca, donde creó la correspondiente Junta Central de Vacunas y donde además resolvió que su sobrino, Francisco Pastor de Balmis, marchara dirección a Guatemala a fin de llevar a esos confines la vacuna para posteriormente, una vez concluida allí su misión, reunirse nuevamente con él en Ciudad de México. En este modo, Francisco Pastor de Balmis marchó a mediados de julio de 1804 desde Mérida a la ciudad de Nueva Guatemala de la Asunción, que alcanzó a principios de diciembre de ese mismo año, para tropezarse una vez más con que la vacuna también había sido ya establecida en la capital guatemalteca gracias al fluido activo remitido desde Trujillo por el segundo cirujano de la Armada, José María Ledesma y Borque, es alumno igualmente del Colegio de Cádiz. Concluida su pírrica misión en tierras guatemaltecas, Pastor partió rumbo a Antequera de Oaxaca con la idea de, una vez establecida allí la vacuna, proseguir camino, como antes indicamos, a Ciudad de México para reunirse nuevamente con su tío, con Francisco Javier de Balmis. Sin embargo, a su llegada a la capital oaxaqueña, nuevamente confirmó que la vacuna había sido implantada en este territorio por el antes mencionado Miguel José Monzón y Farnet. Por su parte, Balmis, una vez consideró concluida su misión en el puerto de Sisal y en Mérida, levó velas rumbo al puerto de Veracruz, donde desembarcó 5 días más tarde para encontrarse de nuevo con que la vacuna ya estaba introducida en este territorio por el primer cirujano de la Armada, Juan Ángel Pérez Carrillo, a partir de muestras de fluido varioloso procedentes de Cuba, cirujano formado igualmente, como saben, en el Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz. Seriamente decepcionado, Balmis puso rumbo a primeros de agosto de esa misma anualidad hacia Ciudad de México, capital novohispana que alcanzaría el día 9 de esa misma mensualidad. Y en cuanto a la llegada de estos expedicionarios a esta capital azteca, podemos decir que no fue distinta de lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, la vacuna contra las viruelas había sido implantada en la misma con anterioridad por Alejandro García Arbolella y Antonio Serrano y Rubio, 2 exalumnos del Colegio de Cádiz. Además, Balmis fue informado a su llegada por las autoridades locales de que la vacuna había sido propagada desde Veracruz a Oaxaca, como ya hemos visto, y a la comandancia de las provincias interiores, es decir, prácticamente a la totalidad de la geografía novohispana. Aún así, el citado facultativo alicantino, sin duda ofuscado por el desengaño, y no sin tener serios enfrentamientos con el virrey José Joaquín de Iturrigaray, que consideraba innecesaria su misión en la Nueva España, decidió persistir en su empeño vacunador, que resultó en este virreinato prácticamente en fracaso, regresando a Ciudad de México a finales de 1804,
a fin de partir, como es conocido, desde el apostadero de Acapulco rumbo a Filipinas. Sin embargo, el citado virrey condicionó la partida de Balmis de tierras novohispanas hasta averiguar si la vacuna estaba también introducida en esos dominios asiáticos españoles, premisa que, como es sabido, demoró su salida de estas tierras americanas hasta principios de febrero de 1805, en que a bordo del navío Magallanes se dirigió rumbo a Manila. Tierras asiáticas que Balmis alcanzaría enfermo de disentería, por lo que se vio obligado a retrasar la campaña vacunal en Filipinas hasta principios de agosto de ese mismo año, siendo socorrido en su labor por Cristóbal Regidor, segundo cirujano de la Armada, exalumno del Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, y que fue el verdadero encargado de la propagación de la vacuna en los dominios españoles filipínicos, dada la pronta partida de Balmis de los mismos al no mejorar de su dolencia. Concretamente, el citado cirujano alicantino decidió regresar a la península tan solo un mes después de comenzar a vacunar en este territorio, eligiendo además para su retorno la ruta portuguesa a fin de evitar nuevos enfrentamientos con el virrey de la Nueva España y poniendo para ello rumbo a Macao, donde sí que introdujo la vacuna, al igual que en el territorio chino de Cantón, y levantar definitivamente velas en febrero de 1806 a bordo del navío Buen Jesús en dirección a la capital madrileña, donde arribaría el 7 de septiembre de esa misma anualidad y donde fue recibido por Carlos IV como un verdadero héroe nacional. En cuanto a Salvanis, como ya indicamos, partió en mayo desde Venezuela a Cartagena de Indias, puerto neogranadino donde recibió una acogida apoteósica, comenzando inmediatamente las vacunaciones y estableciendo allí la correspondiente Junta Central de la Vacuna. Con ello, la historia oficial olvida una vez más la labor pionera desarrollada en este otro territorio de las Américas en cuanto a la introducción de la vacuna por Ángel Hidalgo, antiguo colegial interno del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, segundo cirujano de la Armada, que ya la había propagado previamente en Cartagena de Indias y Santa Marta. Con todo, concluida su misión, Salvani determinó continuar camino por el río Magdalena en dirección a Santa Fe de Bogotá, localidad neogranadina que alcanzó a finales de 1804, procediendo sin dilación a las vacunaciones hasta el 8 de marzo de 1805, en que tras haber inmunizado a más de 56.000 pacientes, partió sin demora para continuar su misión. De todas maneras, antes de proseguir, conviene aclarar que la vacuna tampoco era desconocida en Bogotá, ya que por decisión real, Lorenzo Vergés, médico de la Real Familia, la había introducido también previamente en estas tierras. Sea lo que fuere, concluida su labor en estos territorios, Salvani y Grajales salieron rumbo a Ecuador. Por un lado, Grajales, que debía recorrer la costa desde San Lorenzo hasta el puerto de Guayaquil y remitir la vacuna por vía marítima a Panamá. Sin embargo, no pudo concluir su misión debido a la presencia en la zona de la Armada inglesa, viéndose obligado a poner rumbo a Quito por el camino de Malbucho, es decir, sin alcanzar sus objetivos. Y por otra parte, Salvani, que debía alcanzar Quito por la ruta de San Luis de Otavalo. Este último, aun en un estado precario de salud, llegó a la capital ecuatoriana el 16 de julio de 1805, comenzando las vacunaciones que prolongó por 2 meses, tiempo que le sirvió para reponer su maltrecha salud y partir seguidamente en dirección a Lima vía Inmaculada Concepción de Loja, sin haberse reunido con Grajales. La entrada de los expedicionarios dirigidos por Salvani en Lima no fue diferente de lo que hemos visto hasta ahora, es decir, para asombro de los mismos, comprobaron una vez más que la vacuna estaba perfectamente establecida en la capital peruana por Pedro Belomo y Ceballos a partir de muestras de fluido vacuno procedentes de Buenos Aires, cirujano gaditano formado también, como saben, en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz.
Es decir, Salvani se limitó en este virreinato a instalar la correspondiente Junta Central de Vacunas, a reponer fuerza y a esperar la llegada de Grajales, que alcanzaría la ciudad de los Reyes en el mes de diciembre de ese mismo año, para, en este modo, proseguir camino a principios de 1807. Para ello, Salvani dividió una vez más la partida a su cargo en dos sesiones. Una al mando del mencionado Grajales, que pasando por Cusco debía alcanzar Santiago de Chile, y la otra a su cargo, que cruzando por Puno y La Paz debía llegar a la ciudad de Buenos Aires. Desafortunadamente, los graves problemas de salud que arrastraba Salvani acabaron con su vida y con sus sueños en Cochabamba, en Bolivia, no sin comprobar amargamente y por enésima vez que la vacuna estaba también introducida en estos territorios por Santiago María del Granado, gaditano, cirujano de la Armada y discípulo del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, que fue el verdadero promotor en la introducción de la vacuna contra la viruela en tierras bolivianas. En conclusión, Salvani jamás alcanzó la capital rioplatense, donde los expedicionarios nunca llevaron la vacuna. Afortunadamente para los españoles americanos residentes en el Río de la Plata, la vacuna ya había sido introducida desde 1805 en este territorio por el cirujano malagueño Cristóbal Martín de Montúfar, exalumno también del Colegio de Cádiz. Finalmente, en cuanto a la Capitanía General de Chile, decir que, como es más que conocido, cuando Grajales arribó en Valparaíso a finales de 1807, comprobó una vez más que la vacuna estaba también presente en tierra chilena a partir de muestras de fluido vacinal procedentes del Río de la Plata, con las que Fray Pedro Manuel Chaparro había vacunado a la citada población santiagueña. Quizás como complemento tan solo añadir que asimismo la vacuna fue introducida en La Serena, en la región chilena de Coquimbo, por el cirujano de la Armada y excolegial de Cádiz, José María Gómez. En definitiva, y a modo de conclusión, podemos decir que en dos momentos pasados e independientes de nuestra común historia, los dominios ultramarinos de España se beneficiaron del remedio de Jenner. En este sentido, podemos afirmar que la historia ha dado sobradamente cuenta de uno de ellos, vinculado, como saben, a la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, como un recuerdo imborrable y sin parangón a nivel mundial. En cambio, enmudece injustamente con respecto al otro, dejándolo falto del ecuánime e imparcial reconocimiento y del perpetuo registro en sus páginas, razón por la que en este libro reivindicamos que si la página escrita por Balmis ha tenido todo el eco merecedor, es también pertinente agregar la misma a aquellas otras iniciativas que no solo por haber sido anteriores a la suya, fueron fruto del fervor y del celo de aquellos humildes e ilustres cirujanos de la Armada, formados mayoritariamente en la Escuela Médico-Quirúrgica Gaditana. Muchas gracias por su atención y espero que disfruten del contenido de este libro que les acabo de presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez. Abrimos, si les parece, un coloquio en torno, más que en torno al libro en sí, en torno al contenido de este libro que nos ha adelantado, ya nos lo adelantó el día de la defensa del premio, con una brillantez similar a la del día de hoy, don Antonio Pérez. Tiene la palabra cuando quieran. Doctor. En primer lugar, felicitaciones por el trabajo realizado, que es un trabajo denso, y por la magnífica. Hay algunas cosas que llaman la atención. Y desde luego invitan a la lectura del libro, por tanto. La primera cosa que
que a mí me llama la atención, tras escucharte tratar, es, vamos a ver, ¿qué desorganización tenía la Armada Española que no se enteraba de lo que estaban haciendo? No es un caso aislado, ni dos casos aislados, es prácticamente todo el mapa de lo que hoy es Hispanoamérica, ¿no? Hoy Iberoamérica, como queramos llamar. Eso llama profundamente la atención. No se tenía conocimiento a nivel ministerial, no había interrelación entre unos y otros para comunicar, y de ahí deriva otra cosa. Me imagino que no existe en absoluto una cuantificación de cuántos fueron vacunados antes de La llegada de Bandy, ¿no? O sea, en aquella época se utilizó la vacuna casi como un recurso de emergencia. La elevada mortalidad de la enfermedad, pues se vacunaba a mansalva. Es cierto que Balmis ya en Puerto Rico tuvo problemas para la conservación de la vacuna porque no encontró niños. Ya sabes que la vacuna se llevaba niños de brazo a brazo y prácticamente no encontró niños en los que preservar la vacuna. Por eso a las 4 semanas partió a Puerto Cabello para conseguir niños, no con otra idea, porque si no perdía la vacuna que llevaba desde España. Y allí en Puerto Cabello, casi por decreto ley, consigue niños incluso de familias, no de niños de orfelinato, sino de familias adineradas, con el fin de conservar la vacuna. Luego, por ejemplo, en Puerto Rico, la vacunación hecha por Oyer debió de ser masiva. Y así sucedió en otras muchas localidades. Por ejemplo, en México volvió a tener problemas para conservar la vacuna. Tuvo que recurrir a soldados adultos del ejército regular español para conservar la vacuna y poderla llevar a Filipinas. Que también lo de los niños de la expedición de Bandy no es cierto, pero está un poco mitificado. Un momento en que se utilizaron adultos como realmente. O sea que sí que tuvo que haber una vacunación muy importante. En otras zonas no. Por ejemplo, en Ecuador es cierto que Salvani vacuna 56.000 pacientes, que bueno, eran muchos, ¿no?, para la población en aquella época. Luego allí probablemente no había llegado la vacuna por parte de los cirujanos, ¿no?, a Ecuador. Pero es de las pocas zonas en donde yo no he encontrado referencia a una introducción previa a la vacuna contra la viruela por parte de la Armada, de cirujanos de la Armada de Ecuador. Y una última cuestión. ¿Existe documentación en lo que es el Ministerio, bueno, antiguo Ministerio de Marina, hace unos años, y en la actualidad Ministerio de Defensa? Pero en el cuartel general de la Armada, que está allí en el museo, que es un museo magnífico, y además se conserva muy bien, ¿existe alguna documentación, algunas cartas, algún escritos de estos médicos de la Real Colegio Real Médico de la Armada? Pero la documentación más importante referente a este tema está en Sevilla, en el archivo de Indias, y luego los referentes ya a la trayectoria profesional de estos cirujanos lo encuentra en Ciudad Real, en el archivo Álvaro de la Zanja, que es donde mayoritariamente encuentras esa información, en el archivo de Marina, más que en el de Madrid. Que también hay alguna cosa, pero no tanta como la que encuentras en cuanto a la trayectoria profesional de los cirujanos de la Armada, el archivo Álvaro de la Zanja. Muchas gracias. Yo lo mismo, ¿no? Felicitarte por el excelente trabajo. Yo he tenido la oportunidad casi ya de terminar de leer, y por la excelente presentación que nos hace siempre, Antonio. Hoy también. Y prácticamente la pregunta iba en la misma línea de la que te ha comentado el doctor Richard. Es decir, la metrópoli no sabía nada de lo que se estaba haciendo en las colonias, no tenía ni idea de que ya se estaba vacunando, de que ya había un Yo creo que el problema de lo de la expedición de Balmy, primero, cuando Balmy llega a Puerto Rico, la vacuna se había introducido muy pocos meses antes. Luego es probable que incluso, quizás cuando el rey manda la expedición para desde La Coruña, que se demora en territorio canario, no, o sea, la vacuna todavía quizás no estaba ni importantemente introducida en América.
La cuestión está que en ese intervalo, que lógicamente no es como ahora, que te montas una camioneta y consigue la vacuna en la isla de Saint Tomás, que la introduce un poquito antes. Y a partir de ahí es cuando ya Barney se ve ya pisado constantemente por delante por los cirujanos que se la van transmitiendo de uno al otro, ¿no? O sea, yo te la mando a ti, yo te la pido, ¿no? Y yo creo que ese fue el hándicap. De todas formas, la expedición de Barney tuvo un gran mérito, que fue instalar las juntas centrales de vacunas en los territorios en los que estuvo y cuando yo consiguió que la vacuna se conservara en esos territorios americanos. Lo que reivindicamos en este libro, más que no se trata de decir que la expedición de Barney no tuviese ese mérito, sino que se reconozca el mérito de los cirujanos de la Armada que introducen también la vacuna en territorio americano, ¿no? Que es lo que no se ha reconocido. Probablemente porque la expedición de Barney la financia la corona y no interesa eso, ¿no? Que se conozca esa parte. Muchas gracias. Yo quería primero felicitarte, me sorprende porque conozco tu forma de expresarte oralmente en las presentaciones que haces, me uno a mis compañeros. Gracias, Antonio. Me gustaría hacer una reflexión y corrígeme si me equivoco con algo. Los cirujanos de la Armada eran magníficos profesionales. Los formados aquí en el Colegio de Cádiz eran magníficos profesionales, estaban al día y a todos lados donde iban, no solamente asistían a las dotaciones de los barcos de guerra o de los barcos mercantes, que también existían las dotaciones de los barcos mercantes, sino que en los sitios donde estaban, en los apostaderos, mantenían también una atención hacia la población civil. Por lo tanto, entiendo yo, fruto de esa magnífica formación y como buenos profesionales, atienden a la población que tienen a su alrededor y favorecen la aplicación de la vacuna. Muchos además compartían cargo. O sea, por ejemplo, Ollé era cirujano, estaba en el ejército de tierra. Francisco, aunque estudió en Barcelona. Y era un hijo de los Real Colegios. Ahí está, hijo de los Reales Colegios y formado por Pedro Bueno, Vigili. la formación de Barcelona, la de Cádiz eran similares. Y además formado por Pedro Vigili y Lorenzo Rolán. Lo que pasa es que cuando llega allí hay una carencia de médicos y tú sigues de eso, porque yo he tenido acceso a leer su trayectoria profesional en Puerto Rico, para eso hay que leerse el libro, es que todo no te lo puedo hablar. Y el tío trabajaba de 40 cosas en Puerto Rico y no había médico. Médico del hospital de mujeres, del orfanato de niños, del hospital no sé qué, hacía 60 grados, la mayor parte de ellos no remuneraban además. Como ocurrió con otros muchos cirujanos del Colegio de Cádiz, tú lo sabes, que en América, porque eso lo hemos visto muchas veces, hacían trabajo en 40 sitios y si cobraban, que no siempre, era el sueldo de la Armada y el resto era gratis. Ese es el caso de muchos de ellos. Entonces la propagación de la vacuna contra la viruela entre la población civil también se vio muy favorecida por ese hecho, porque muchos tenían 7 trabajos. Sí, yo iba allá. Por una parte, la labor profesional individual de los cirujanos de la Armada, el trabajo de los que entra españoles. dentro de estamos hablando. Y luego, por otra parte, digo, la expedición de Barney como organización. Y como organización fue pionera en el mundo y el primer paso para que 2 siglos más tarde, o 1 siglo y medio más tarde, se erradicara la No hay que restarle mérito a la expedición. No pretendemos eso. No, digo que como yo lo veo. Sí, yo Como también yo lo lo veo, veo. la visión que yo tengo a raíz de lo que... No dice lo vemos igual. En el libro lo que se reivindica, puesto yo lo veo igual que tú. En el libro lo que se reivindica es que se incluya en esa página también a los cirujanos de la Armada que fueron pioneros en la introducción de la vacuna contra la viruela en América y en Filipinas, que como siempre, tú sabes que la propaganda yo creo que existe desde el tiempo de los romanos, vamos, o quizás antes. En este caso no interesaba dar a conocer eso, ¿no? Y muchos vivieron muy volcados en conseguir, desde que Kirchner da a conocer el descubrimiento de la vacuna y esa noticia llega a América, porque en 1798 y la expedición se organiza 5 años más tarde. Ellos empiezan a buscar conseguir la vacuna, porque había un problema grave de viruela en América.
Entonces, lo que se reivindica en el libro es que esos esfuerzos se reconozcan, que sean conocidos. O sea, en una página que se había sepultado también un poco por interés de la corona española, ¿no? O bueno, yo creo que sí, que hay un interés, ¿no? Se gasta mucho dinero en la expedición filantrópica de la vacuna y hay muchos sitios a los que llega y es que prácticamente se encuentra con las poblaciones vacunadas totalmente, como pasó en México. En México es que no vacunó prácticamente a nadie, o en Puerto Rico. Sí, y aparte me gustaría hacer un inciso sobre la figura de Grajales, porque Grajales tuvo que hacer una labor tremenda en Chile, hasta el punto de que, como tú muy bien sabes, por el libro de Juan Miquel, que lo vimos los dos juntos, que cuando Chile se independiza de la metrópoli, a Grajales se le ofrece la ciudadanía chilena, que él rechaza, y se le deja que vuelva a España, cuando en ese momento no había ningún tipo de relación, se le deja que vuelva a España con todos los honores por parte del gobierno chileno. El gran mérito es fundar la Junta Central de Vacunas. Es el gran, yo lo veo así, Carlos. El gran mérito de la expedición filantrópica a la vacuna es crear la Junta Central de Vacunas prácticamente en todos los territorios ultramarinos españoles, que permite preservar la vacuna, pero no, su gran mérito no es introducir la vacuna de la viruela en América. Ahí es donde está la falacia. Ese mérito es de los cirujanos de la Armada y así lo empiezan a reconocer. Por ejemplo, estos días atrás estamos buscando bibliografía más reciente para exponer aquí el tema. Encuentro un trabajo de investigación que publica ahora el CSIC, que habla de eso, de que sí, pero que ellos no fueron los que llevaron la vacuna de la viruela en América. Lo empiezan a descubrir mucha gente ahora que como lo han sentido, se han Exacto. Entonces, así lo veo yo. La Spalmi tiene el mérito de fundar la Junta Central de Vacunas, pero introducir la vacuna americana. Eso es una falacia. Y luego, está la fuente, vamos. salió un poco en el aire Filipinas. Sí, Filipinas es que llega Spalmi, hermano, le atiende de la disentería ese mismo cirujano de la Armada que luego le va a ayudar a propagar el regidor, ¿no? Que le va a ayudar a propagar la vacuna, ¿no? Le atiende de la disentería. Balmi tiene que retrasar la campaña vacunal hasta agosto. Y al mes de empezar la campaña vacunal, que no le da tiempo prácticamente de vacunar a nadie, Filipinas es un territorio extenso. Tiene que embarcar y volverse para España, se ve que no mejora. Y se queda a cargo de la vacunación el que le está ayudando, el cirujano de la Armada, el colegial de Cádiz, que es el que propaga inicialmente la vacuna en Filipinas. Eso se sigue. Y es otro hecho histórico. Al mes se tiene que volver, que es la campaña vacunal en agosto y en septiembre está poniendo un barco de vuelta a España. No le ha dado tiempo de vacunar prácticamente a nadie. Mérito, en este caso, él sí lleva la vacuna, pero ahí sí que no la propaga. Antonio, aparte de felicitarte, otra vez ya me impresionó cuando presentaste el trabajo para el premio, que aquel sí que me leí y no sé si cambia mucho el libro con respecto a aquel, pero bueno, a lo que íbamos. Ha hablado, esto es más curiosidad que otra cosa y probablemente no tiene mucho de ciencia, pero ha hablado repetidamente de la decepción que tanto Balmi como Salve tienen. ¿Realmente fue una decepción? Sí, además. O sea, no fue una alegría de que ya estuviera implantado. Él llega incluso en Puerto Rico, por ejemplo, a intentar desacreditar la figura de Oller. O sea, cuando él en principio llega y parece que sí, que está contento con que Oller ha introducido allí la vacuna, hay documentos que reconoce esa labor, pero luego cuando se da cuenta la que empieza a venirse de encima, que es que la expedición a la que está a cargo no está consiguiendo el objetivo de la corona, ves documentos en donde él ataca e incluso dice que es falsa la vacuna que han puesto muchos de estos ciudadanos. Pero, como por ejemplo, él me llega a decir, mi vacuna es cierta, si quieres yo vacuno de la viruela, no con la vacuna de la viruela, mis propios hijos a los que he vacunado, para demostrarte que están inmunizados.
Y eso pasa en muchos territorios. Balmis llega a atacar a muchos ciudadanos de la Armada diciendo que la vacuna que han introducido o es falsa o no. O sea que la definición Sí, era... sí. Y una cosa... Y en los enfrentamientos con 23. Solo por la eficacia de, de una y otra vacuna fue similar. Sí, El número de sujetos con viruela posterior fue similar en los vacunados con una y con otra. En aquella época, hasta ahí no creo yo que llegara. No, yo no conozco trabajo que compare la eficacia De una y de otra. Ahí le ha salido la vena de intestino. No, hombre, por Dios. No. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta más? Antonio, una vez más, muchas gracias por presentar este libro aquí en el seno de la Academia. Porque es ilustrador, porque cambia los conceptos y cambia el conocimiento y porque sé que lo hace con todo el cariño que le tiene a la institución. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes y buenas tardes.